Hola compañeras de Reinventando Economías, bienvenidas a esta nuestra segunda clase en el marco del ciclo de Mujeres a la Par Reinventando Economías. No sin antes contarles, recordarles que esta bonita oportunidad de encontrarnos es posible gracias al apoyo de la Fundación Gases de Occidente y que contamos con una aliada muy especial que es la Universidad del Valle, quien aporta desde su conocimiento y desde la academia a fortalecer las economías de todas nosotras. En nuestra primera clase estuvimos hablando sobre las habilidades sociales para el emprendimiento y hoy la profesora Diana Arias nos va a hablar sobre la importancia y algunas claves para la escucha activa. Así que, profe Diana Arias, sin más, pues demos inicio a la clase, bienvenida y pues el escenario es todo suyo. Entonces, pues me siento halagada como poder participar de esta experiencia. Bueno, hace 8 días trabajamos un poco acerca de las habilidades sociales, pero muy como desde una postura narrativa, ¿cierto? Entonces hoy la idea es poder trabajar acerca de la escucha activa. Para poder desarrollar ese tema, entonces digamos que traigo unas reflexiones relacionadas con lo que es el escuchar y con la comunicación. Entonces, pero sí hace 8 días en nuestra conversación quedó una pregunta. Entonces me gustaría, si es posible, que 2 o 3 personas nos cuenten si pensaron acerca de esta pregunta. Voy a proyectársela. ¿Sí lo recuerdan? Buenas noches. ¿Cómo está, profesora? Buenas noches, Alison. Bueno, tengo una interrupción con Jimenitas. Si no me entiende, No pues es interrupción, es parte de... Sí, aquí tengo la pregunta, que de hecho me gustó mucho. La pregunta es: ¿cuáles son las habilidades sociales que me distinguen cuando vivo la experiencia de emprender? Una de las que a mí me caracteriza mucho es el trabajo en equipo. Esa habilidad digamos que es una fortaleza que yo tengo. Me encanta trabajar en equipo. Ya con esa podemos iniciar. Trabajo en equipo es la mía. Sí, esa te hace fuerte. Muy bien, Alison, gracias. ¿Alguien más identificó cómo se puede describir? Buenas noches. Hola, yo creo que una de mis habilidades sociales que me distingue cuando veo la experiencia de emprender es que soy buena escuchando. Entonces, eso le gusta mucho al cliente. Me ha servido mucho en mi vida personal y ahorita con el emprendimiento, porque digamos un cliente llega y como que lo dejo hablar, que me cuente sus necesidades, y ya luego con eso puedo buscarle soluciones que sean factibles, pues de acuerdo a lo que está buscando. Entonces siento que esa es una habilidad que me ha servido mucho, la habilidad de escucha. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Buenas, Luisa, profe. Hola, Luisa. Yo creo que una habilidad que tengo de pronto es la comunicación, para de pronto hacerme entender. Entonces, creo yo que esa es una habilidad fuerte en el emprendimiento. Gracias, Luisa, muy bien. ¿Angélica? Angélica levantó la mano. Angélica escribió en el chat, profe. Vamos a escucharla en el chat. Soy muy sociable. Bueno, y yo creo que podríamos seguir así, pudiendo identificar ese repertorio que tienen, porque fueron muy tímidas, hablando solo de una habilidad social. Y estoy segura que en ese repertorio, en esa narrativa que ustedes tienen de su experiencia de emprendimiento, pues van a ver muchas habilidades sociales que no se mencionaron allí, porque pues prácticamente nosotros lo que hicimos fue pensar en torno a cómo narramos nuestra experiencia de emprendimiento,
pero que ustedes cuentan con muchas habilidades sociales que las podemos identificar, que podríamos hacer un repertorio y qué interesante fuera porque vemos también que el emprendimiento femenino tiene unas características especiales, tiene unas características que hace, digamos que nuestra experiencia de emprender sea significativa en torno a la experiencia que tenemos nosotros de nuestras vidas. Entonces yo las invito a que sigan identificando esos repertorios que ustedes tienen de habilidades sociales dentro de esa experiencia de emprendimiento. Qué interesante fuera, por ejemplo, no busquen, y hoy con el tema de la escucha, lo vamos a trabajar. No traten de ubicar la habilidad social como si fuera una sola palabrita. La invitación, por ejemplo, si pudiéramos hacer un ejercicio en otro momento, es que a esa habilidad social no solamente le pongamos título, sino que le pongamos nombre, apellido y le pongamos contexto. Porque cuando logramos identificar en qué circunstancia, en qué contexto yo hablo, que trabajo en equipo, en qué circunstancia, en qué contexto, yo digo que una habilidad social mía es la comunicación, en qué circunstancia, en qué contexto yo puedo decir que soy sociable, soy buena anfitriona, ¿cierto? Allí voy a identificar cómo tengo otras habilidades sociales que incluso también son muy fuertes. Entonces, pues queda allí como yo creería, y la invitación es, si estamos haciendo este ejercicio, porque digamos, otro elemento que trabajamos hace 8 días, es que tenemos que disponernos para aprender. Ese yo también es un yo emocional, desde la pasión, pero es un yo también desde el aprendizaje, ¿cierto? Entonces, que nos dispongamos también para aprender. Entonces, dentro de ese ejercicio en el que ustedes están, qué interesante fuera, las invito a que sigan explorando esas habilidades sociales, que las escriban, se den la posibilidad. Ustedes tienen unas libreticas, en esas libreticas hagan un inventario de qué habilidades sociales y en qué circunstancias. Cuando yo amarro eso que ustedes mencionaron a circunstancias, digamos que se vuelve más significativo, ¿cierto? Porque me conecta con una emoción, me conecta con un momento de mi vida, ¿cierto? Y me va a servir como una herramienta para más adelante, ¿cierto? Digamos que me hace fuerte. Cuando yo logro, se hace fuerte, puede ser, o se hace significativo. Y cuando se hace significativo, lo aprendo. O sea, lo aprendo, no lo suelto, empieza a ser parte de mí. Entonces, la invitación, la tarea que sigue en este caso es, bueno, esa habilidad, pongámosla en una circunstancia, en un contexto, ¿sí? Y van a ver que allí van a explorar y van a identificar otras habilidades que estoy segura que tienen. Bueno, entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario final respecto a este punto. Angie. Buenas noches, profe. Noches, Profe, pues respecto a lo que usted dice, yo en mi emprendimiento, yo he descubierto habilidades que yo creía que no tenía. O sea, son cosas que se dan, como usted lo dice, por situaciones específicas. Entonces, cuando yo entro o sea, estar como con los clientes y con las personas pues que me colaboran a mí en mi emprendimiento, o sea, yo tengo como una especie de restaurante, por decirlo así. Entonces, el entrar o sea, entrar a hablar como con los clientes, o sea, manejar la situación con los clientes es complicada, porque pues tener a la gente contenta es muy, 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 muy complicado. Entonces, cuando yo hablo con mi equipo de trabajo,
siempre es como que, siempre es primero ellas. Yo le digo eso siempre a ellas. O sea, primero son ustedes. Si un cliente se pasa de grosero, ustedes vienen y hablan conmigo y yo me hablo con el cliente. Entonces hay situaciones con las que uno tiene que como controlarse tanto y yo, o sea, eso fue complicado para mí porque yo soy de las personas de que me molesto y lo digo, o sea, como que en cambio en el momento que uno está manejando los clientes tiene que ser como muy prudente, así el cliente sea grosero, uno tiene que ser como muy prudente con lo que dice y con las acciones que tiene en ese momento. Entonces, manejar clientes para mí ha sido satisfactorio, pero al mismo tiempo ha sido muy complicado. O sea, como hay clientes que son muy, muy buenos clientes, como hay clientes que son muy complicados. O sea, entonces uno tiene que estar como adaptándose a cada cliente, ¿no? Como trato a uno, no puedo tratar al otro. Entonces, como complicada esa situación y ahí uno va viendo las habilidades que uno tiene como con las personas y con uno, o sea, cómo uno tiene un autocontrol o qué habilidades desarrollo con mi equipo de trabajo y con los clientes. Entonces, para mí eso ha sido una muy buena experiencia. Claro, muy bien, muy importante eso de las circunstancias. Por eso es que es la invitación a que pensemos ahora no solamente en cuáles son mis habilidades que me distinguen, sino que yo las pueda amarrar a experiencias. Porque vuelvo y lo digo, cuando se vuelve una experiencia, se hace significativa. Y si se hace significativa, pues digamos que la incorporo, ¿cierto? Y de manera consciente me puedo hacer más fuerte en mi experiencia emprendedora. Así como la reflexión que nos presenta Angie. Muchas gracias, Angie. Bueno, entonces... Profe, en el chat también Elizabeth Millán dice que una de sus habilidades es que sabe tratar bien a los demás. Miren, eso es fundamental. Bueno, entonces, gracias. Entonces vamos vamos a dar paso pues al tema que nos convoca hoy, ¿cierto? Y el tema que nos convoca hoy, voy a parar de compartir, voy a compartir la presentación, es relacionado con la escucha activa, ¿cierto? Y esto, digamos que esta presentación la hice con base en una lectura muy interesante que se llama Es Antología del Lenguaje y muy el escuchar, el lado oculto del lenguaje. Entonces digamos que estas son como unos elementos de reflexión en torno a la comunicación y a la escucha. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, profe, sí, profe. Y tal como ustedes lo conectaron ahora, pues digamos que las habilidades sociales, una de las habilidades sociales que dicen pues la literatura, pero que ya sabemos que eso es importante, pero que también es muy importante la experiencia de ustedes y que ustedes les den nombre propio, sello propio a sus habilidades sociales, ¿cierto? No es que yo me tenga que poner un título, no, es que yo puedo hacer una narrativa de mis habilidades sociales, así como lo hizo Angie, por ejemplo, ahora, o como lo hicieron las otras compañeras. Entonces, digamos que en ese ejercicio, pues está la escucha activa, uno revisa la literatura y la literatura habla mucho de la escucha activa. Entonces lo que hice fue tratar de conectar un poco estas reflexiones en torno a la escucha, ¿cierto? Y poder identificar cómo esa experiencia de escuchar es una herramienta práctica en mi propuesta innovadora, porque pues ya sabemos que eso me conecta con el otro, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Entonces, bueno, lo primero es revisemos conceptos previos. Vamos a hablar un poquito de la comunicación, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan cómo les hablaban de la comunicación? ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe, nos decían lo del emisor, el receptor, el mensaje, el canal. Ajá. Sí, así nos lo enseñaron en el colegio, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe.
Bueno, ¿y cómo Sí, era eso del profe. emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal? ¿Cómo era que funcionaba eso? ¿Ustedes se acuerdan cómo era que nos decían que funcionaba eso? Sí, claro que sí me acuerdo. Bueno, entonces, Pues bien pueda... Ajá, el emisor es quien transmite el mensaje. El ajá, receptor, quien El lo que recibe. Ay, Sofía. ajá. El Sí, muy receptor quien bien. lo recibe, el canal, Y el el es medio el por donde medio se por están el que uno comunicando. se comunica. Sí, Eso, muy correcto. bien. Ajá. Y el código. El código es, por ejemplo, la lengua en la que se habla para comunicarse y el Es mensaje es lo que se quiere comunicar. lo que se quiere comunicar. Digamos que cuando uno le explican esto, uno dice, ah, ya entiendo la comunicación, ¿cierto? Y bueno, puede ser que para el colegio, en esa etapa de la vida en la que estamos, pues digamos que pues no queríamos de pronto ir más allá en el tema de la comunicación y veíamos este ejercicio de cómo entender la comunicación. El asunto con esta manera de entender la comunicación es que es como una manera estática, ¿cierto? Es como decir, lo que el emisor manda al receptor, el receptor lo recibe, ¿cierto? Hay un mensaje, ¿sí? El mensaje se recibe y uno asume que se entiende, ¿cierto? Esta es una manera de entender la comunicación que surge muy desde comparar el ser humano con máquinas, ¿sí? Entonces usted sabe que usted en la máquina le hunde un teclado, le hunde una tecla y como que manda un mensaje y el mensaje llega y funciona, ¿cierto? Entonces de esta manera, digamos que ubica la comunicación de una manera fija, nos ubica un tanto pasivos porque pues ahí nos dice que nos llega el mensaje. Entonces uno asume que llega el mensaje, entonces que el mensaje se entiende. Y uno asume que el emisor allí manda bien el mensaje. Y aparte de eso, uno asume que el receptor entiende. Y uno asume que manejan el mismo código. Imagínense. O que el canal funciona. Entonces, digamos que esto es una manera de entender la comunicación, pero no tiene en cuenta unos elementos que tienen que ver con nuestra naturaleza humana, que tienen que ver con nosotros. Y eso es lo que vamos a revisar más adelante. Entonces la invitación hoy es a que vamos a mirar un poquito más allá la comunicación, ¿cierto? Vamos a ver la comunicación no desde esto tradicional que nos han enseñado en el colegio, sino que vamos a ponerle los intríngulis a este acto de comunicarnos. Vamos a mirar si eso es la comunicación, así como nos lo plantea en esta gráfica, pues es tan sencillo. Porque regularmente, yo no sé si ustedes han escuchado eso, que regularmente cuando uno tiene una dificultad con alguien, uno llega al punto de, es que nuestro problema fue comunicación. ¿Lo han escuchado? Sí, profe. Ah, o en las parejas. Sí, profe. No, es que tuvimos sí, lo hemos problemas de escuchado. comunicación. ¿Sí? O en un equipo de trabajo, que estamos en un equipo y tenemos dificultades y llegamos al punto, no, el problema fue la comunicación, ¿sí? Entonces uno dice, tantos problemas de comunicación en todos los niveles, en todo lado, en todos los escenarios, ¿cierto? Entonces eso lo hace pensar. En las relaciones amorosas, ¿no? Casi siempre también se acude a que hubo un problema de comunicación. Exacto. Y uno va a ver, y sí, efectivamente, como que el emisor mandó algo y el receptor como que no lo recibió o como que lo mandó por el canal inadecuado. Y voy a poner un ejemplo. Hoy en día, ¿por dónde terminan las parejas? ¿Cuál es el canal? El WhatsApp, las redes Por sociales. el WhatsApp, muy bien, Juliana. Espero que no te haya pasado, pero por el WhatsApp. Sí. Ya los muchachos, o bueno, en general, le terminan a uno como que es más fácil, ¿no? ¿Cierto?
Y se siente uno como que, bueno, ese era el canal para hablar de eso, ¿sí? Entonces miren cómo este tema de la comunicación, cuando nos lo presentan así, pues es como lineal, uno dice, no, pues fácil, ¿no? Pero cuando metemos las complejidades de la naturaleza humana, ¿cierto? Pues vamos a ver otros asuntos y ahí ya como que la cosa cambia. Nada más con lo que nos decía la compañera, cuando hay dificultades con los clientes. ¿Mm? Lo que pasa es que cuando nos enseñaban el tema de la comunicación en términos muy lineales, como usted lo acaba de decir, o sea, receptor, emisor, mensaje y listo. Pero es que la comunicación es muy amplia y hay diversas formas de comunicarnos. Entonces, también es cómo se emite el mensaje, por qué canal se emite y cómo lo recibe el receptor. Porque no siempre lo que transmite el emisor lo entiende el receptor. Entonces, esa forma de comunicarnos es muy amplia. Además, la educación es muy sesgada a abrirse a las demás formas de comunicación, sino que nos enseñan lo que está establecido y estructurado, lo que nos funciona a nosotros como en ese momento. Y yo les quiero decir algo. Desde mi profesión, por ejemplo, que yo soy trabajadora social, uno tiene que desarrollar la habilidad de escuchar. Y si tú desarrollas la habilidad de escuchar, pues mejoras tu comunicación. Entonces uno dice, pero ¿cómo así que uno tiene que aprender a escuchar? ¿Mm? Y lo digo desde mi profesión, pero todos necesitamos desarrollar esas habilidades, ¿cierto? O sea, comunicarse no es solamente hablar. ¿Mm? Y aquí es donde viene, y eso no nos lo da la academia, ojo con eso, ¿no? No, eso nos lo da la vida, los aprendizajes, en la manera que reflexionemos, nos conectemos con los otros. Por eso traigo estas reflexiones, porque ustedes van a ver que se van a identificar con lo que se muestra acá. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, estamos hablando de dos facetas, ¿cierto? Estamos hablando estamos diciendo que tiene dos facetas, hablar y escuchar. ¿Mm? O sea, una cosa es hablar y otra cosa, ¿cierto? Es escuchar. Regularmente, miren cómo nos lo muestran aquí, uno ha entendido que el receptor recibe y ya. Entonces vemos que el escuchar regularmente lo hemos ubicado como como lo pasivo en la comunicación, el que recibe y ya. ¿Mm? Pero allí hay un elemento bien importante, ¿cierto? Porque la escucha, pues es un elemento clave a la hora de comunicarnos. Entonces allí viene la pregunta de nosotros. ¿Cómo escuchamos? Ustedes han hecho un ejercicio de pensarse, ¿ustedes cómo escuchan? Si ustedes sí realmente escuchan a los demás, a las personas que tienen a su alrededor, a sus clientes en este caso, ¿cierto? ¿Quiénes se quejan que no los escuchan? Los jóvenes. Los jóvenes son una comunidad que se queja de que no son escuchados. La comunidad LGBT. Bueno. Los jóvenes dicen que no los escuchan. En sus entornos, vámonos a sus entornos, no me vayan tan lejos. Vámonos a sus entornos. ¿Han escuchado en sus entornos o ustedes en algún momento se quejan que ustedes no las escuchan? Es que no me escuchas. El esposo o el compañero no lo escucha. En mi caso, mi hija menor. Los hijos. Y ese del no escuchar se ha vuelto, por ejemplo, una de las principales causas de rompimiento de relaciones amorosas, de dificultades incluso para los negocios. Eso se vuelve un problema, ¿cierto?
Entonces, miren, profe, pero también el que tiene poder en ocasiones no escucha al resto, ¿no? exacto, esa es digamos, otra circunstancia, ¿no? Ujú. Bueno, ocasiones por ser, profe, buenas noches. Bueno, ocasiones por el hecho de ser mujer, a veces cuando existe mucho machismo tampoco nos escuchan. Exacto. En algunos espacios. Ajá, sí. Entonces, mire que cuando hablamos de comunicación, es hoy en día, digamos que más que sentarnos en esto de cuál es el canal, el mensaje, no sé qué, la reflexión el día de hoy es que si nos centramos en la comunicación, pues vamos a centrarnos en el tema del escuchar, porque una cosa es hablar y otra cosa es escuchar. O sea, yo puedo hablar, pero tal como le decía la compañera, las mujeres nos podemos pronunciar, pero eso no significa que nos estén escuchando. Nos tenemos es que hacer escuchar, ¿sí? Porque la escucha es lo que valida la comunicación. Si no hay escucha, no hay comunicación. ¿Mm? Entonces, por eso aquí les hice esta pregunta y vuelvo y les digo, a mí me gusta pues irnos con preguntas, ¿cierto? Y es cómo escuchamos, ¿cierto? O sea, nosotros Pero queremos que ahora, nos escuchen, pero la sí, pregunta también es cómo escuchamos. Nosotros sí escuchamos. ahora pues se está manejando el tema de, más que de la comunicación, se está hablando el término de diálogo, ¿no? Si dialogamos, nos escuchamos, porque es una interacción entre unos y otros, o estoy confundida, porque dialogar es diferente a comunicarnos, ¿no? ¿O no? Bueno, Claro. bueno, se habla de lo dialógico, ¿cierto? Porque va en doble vía, ¿cierto? Por eso se habla de lo dialógico, ¿cierto? Una relación dialógica. Entonces, digamos que el diálogo, pues, podría tener esos elementos, se esperaría que el diálogo tenga esos elementos de escucha, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy, y ya yéndonos un poquito, bueno, reflexionando en torno pues, por qué es importante la escucha, ¿cierto? Entonces, miren que una persona líder, una persona fuerte en su negocio, esta es una reflexión que hace Peter Drucker. Entonces dice, demasiados ejecutivos piensan que son maravillosos con las personas porque hablan bien, ¿cierto? Y no se dan cuenta de que ser maravilloso con las personas significa escuchar bien, ¿sí? O sea, de nada nos ganamos hablar y hablar y hablar, ¿cierto? Y que nosotros no nos escuchen, ¿cierto? Usted puede tener unas excelentes ideas en su negocio, ¿cierto? En su experiencia emprendedora, pero si usted no logra que la escuchen, ¿cómo va a ser? ¿Mm? Entonces, si ven la importancia de la escucha, vuelvo y les digo, la escucha valida la comunicación. Que eso es como lo importante de la escucha. Por eso, hoy por hoy, nos centramos en el escuchar como un factor determinante en la comunicación humana, ¿cierto? Alison. Profe, también eso es como en la enseñanza en la escuela, ¿no? Como las normas del buen hablante y el buen oyente. Pues eso es como que algo que nos inculcan desde pequeños, que hay que respetar cuando alguien nos está hablando y escuchar, y después damos nuestra opinión en respuesta a lo que se esté dialogando. Es como no faltar el respeto. ¿Sí? Si uno está teniendo una conversación, es escuchar primero y después uno responder. Pero a veces eso no se cumple, porque muchos interrumpen, ahí es donde empieza el conflicto y toda la cosa y terminas en problemas. Y puede ser, y por eso aquí vamos a ahondar un poquito más, porque puede ser que no es que usted quiera ser irrespetuosa, ¿cierto? Sino que a usted le cuesta trabajo escuchar. ¿Mm? Y eso es lo que vamos a revisar aquí. No escuché nada. Entonces vamos a mirar unos elementos que nos van a permitir entender por qué la escucha es importante y cómo hacer una escucha, ¿cierto? Que me permita realmente
digamos, conectarme con el otro o con la otra persona. Entonces, por eso ahí la pregunta, o sea, si ya todos hemos llegado al punto que es importante la escucha, ¿cierto? Pero ¿en qué consiste saber escuchar? Esa sería como la pregunta, ¿cierto? Entendiendo si la escucha es tan importante y válida al hablar, y que es el escuchar, no el hablar, lo que confiere sentido lo que decimos, el escuchar es lo que dirige el proceso de la comunicación, ¿cierto? Porque yo puedo soltar y soltar y soltar, pero si, como decían las compañeras ahora, es una relación dialógica, pero si de acá, ¿cierto? El de acá no escucha o yo no escucho, ¿cierto? Entonces hoy vamos a desmenuzar un poco, pues eso de la escucha, eso qué quiere decir, ¿cierto? Entonces ya sabemos, ¿sí? Dianita, es que a veces nosotras pensábamos que la escucha era como una acción pasiva, pero de acuerdo a lo que tú estás contándonos, la escucha se convierte en una acción activa también, porque si no, no se puede acudir a la réplica o no se puede garantizar que el mensaje llegó. Claro, si no hay escucha, ¿cierto? No se valida la comunicación. O sea, es el factor fundamental del lenguaje. Entonces miren que a nosotros nos preocupamos mucho por hablar bien. ¿Tere? ¿En serio? Espérate. Por favor, micrófonos, compañeras. Silenciamos micrófonos, gracias. Bueno, entonces lo que les decía es que nosotros nos parece que nos preocupamos mucho por saber hablar, por hablar bien, ¿cierto? Pero también nos tenemos que preocupar por saber escuchar. O sea, la escucha, uno podría decir, pero ¿cómo así que uno tiene que aprender a escuchar? No, sí, uno tiene que reflexionar y pensar en la escucha, en algunos elementos que tienen que ver con que interfieran, con que yo a veces no escucho lo que tengo que escuchar, que uno dice, pero no sé si les ha pasado, que uno dice, que a uno le dicen, pero te lo dije, y uno dice, no, no me lo dijiste, te lo dije, y uno de verdad, uno no está mintiendo, uno no lo escuchó, te lo dijeron, pero no lo escuchó, ¿sí? Entonces, digamos que uno sí tiene que afinar la escucha. Les comento, en el caso de mi profesión, uno tiene que aprender a escuchar, y uno de los ejercicios que uno hace con los estudiantes cuando ya están en práctica con las estudiantes es, ¿estás escuchando a las personas? Porque no es solamente que te sientes a hablar, a decir, sino realmente estás escuchando a la persona. Entonces ahí vienen unas preguntas, porque si la escucha valida el hablar, o sea, muchas veces uno necesita más es que lo escuchen, ¿cierto? Que le digan un consejo. ¿No les ha pasado eso? No, a veces necesita es eso, soltar y sentirse escuchado, ¿cierto? Entonces, aquí vienen estas preguntas, Carmen. Buenas noches, compañeras, ¿cómo están? Buenas noches. Un saludo de armonía, de resistencia, de hermandad desde las tierras. Bueno, no sé, estoy en Cúcuta, ¿eso cómo sería? Tierras cucuteñas. Profe, como población indígena, hablamos mucho del tema de la conversa. Cómo nos sentamos a conversar y juntamente llegar a acuerdos donde nos beneficiemos todos. Si hay que decirnos las verdades, nos las decimos en ese momento y buscamos soluciones a las problemáticas que hayan, pero ese tema de la conversa y en muchos espacios que existe la tulpa, se utiliza pues para poder conversar en armonía y en equilibrio, buscando un bien para todos. Entonces, como quería como dejar eso allí. Bye. Sí, seguramente esa conversa tiene estos elementos fuertes de escucha, ¿cierto? Entonces, gracias, Carmen.
una de las preguntas que nos tenemos que hacer, entendiendo pues lo importante que es la escucha porque valida la comunicación, es ¿cuándo te das cuenta que te han escuchado? Ustedes han hecho ese ejercicio, las invito a que hagan ese ejercicio. ¿Cuándo te das cuenta que te han escuchado? Profe. ¿Cuándo te das cuenta que no te han escuchado? Sí, profe, te escucho. Bueno, uno se da cuenta que lo han escuchado por los gestos de la persona, porque están activos, porque de alguna manera le parafrasean a uno lo que uno está diciendo. En la mirada también uno se da cuenta si lo están escuchando o no. Bueno, yo creo que están todas esas alternativas y en la conciliación también usamos mucho pues la conversa y la escucha pues activa, ¿no? Tiene que ser muy activa, entonces pienso que una de las formas de uno darse cuenta que lo están escuchando es cuando le parafrasean a uno, ¿no? Y eso como que te impulsa a seguir, ¿no? Porque porque ahí viene la otra pregunta. ¿Cuándo te das cuenta que no te han escuchado? Ahí viene esa otra pregunta, ¿cierto? Cuando la persona pierde el hilo de lo que uno está diciendo, ¿no? Podría ser. Que uno no ve una reacción. Exactamente. Pero bueno, eso se va enredando un poquito más. Por ahora nos vamos metiendo un poquito. ¿Cómo haces para saber a las personas que estás escuchando? Ustedes, y estas preguntas, porque una cosa es, bueno, me escuchan, no me escuchan, y lo otro es cómo al otro le hago saber que te estoy escuchando. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. Alison, creo que levantó la mano. Sí, señora. Esa última, ¿cómo hace para saber si sabe? ¿Cómo es? ¿Cómo haces saber a las personas que estás escuchando? Por ejemplo, haciéndole preguntas sobre el tema. Se da cuenta de que sí está interesado en el tema. Eso podría ser una de las respuestas. Eso puede ser un elemento. Ese puede ser un elemento y habrá muchos más, porque cada conversa, en palabras de Carmen, digamos que cada conversa pues tiene sus propias maneras, ¿sí? Las parejas, cada pareja tiene su propia manera. Ustedes como equipo de trabajo, por lo menos yo veo a Dielina y a Marta, ellas yo me imagino que ellas manejan una comunicación, ya manejan se comunican con las miradas, el tono de voz, a veces no hay que decir mucho y me imagino que una arranca una palabra y la otra la termina. Ustedes me corrigen, Dielina y Marta. Sí, es verdad, profe. Es verdad, ya después de tantos años hemos llegado a ese nivel de conversa y no solamente con las palabras y las miradas, también con las risas. Creo que últimamente hasta las risas no las leemos, es verdad. Claro, sí. Entonces, pero hay que tener, bueno, ya en el caso digamos, como la experiencia emprendedora, pues estas son preguntas claves que usted tiene que hacérselas, porque usted tiene que hacer, ojo con esto, usted tiene que hacer un ejercicio consciente de escucha, ¿sí? O sea, usted tiene que pensar acerca de usted cómo escucha. Y usted tiene que identificar también si usted se está haciendo escuchar, si las personas que están alrededor suyo la están escuchando y si usted está escuchando las personas que están en su entorno. Eso digamos que hay que revisarlo. Por eso se habla que el tema de la comunicación no es solamente transmitir información, tirar y tirar información, ¿cierto? Que ese cuento del transmisor, del receptor, el que emite el sonido, el que recibe, eso no es suficiente, porque eso se escapa un poco como de nuestra naturaleza humana, porque es que nosotros escuchamos con el corazón, nosotros escuchamos con nuestra historia, nosotros escuchamos con nuestras emociones, ¿sí? Nosotros cambiamos, ¿sí? Entonces no siempre escuchamos igual, ¿cierto? Entonces, por eso, pues digamos que el tema de la comunicación no es un tema solamente de transmitir información. Los seres humanos
no poseen mecanismos biológicos que les permita reproducir y representar realmente, exactamente lo que está ocurriendo en el entorno. No tenemos mecanismos biológicos que nos permitan decir nuestra experiencia sensorial de ver, oler, oír, degustar, tocar, reproduce lo que está pasando allá afuera. Esto, digamos que esto que les acabo de decir, perdón, esto que les acabo de decir, pues es, ¿qué es lo que quiere decir? Que afuera nos comunicamos, digamos, nosotros nos relacionamos con nuestro entorno, ¿cierto? Pero nosotros asimilamos, ¿cierto? Y lo que nosotros asimilamos no necesariamente es lo que hay afuera, porque nosotros lo que hacemos es darle sentido a los sonidos, darle sentido a las palabras, darle sentido a los gestos, ¿cierto? O sea que no es suficiente, con esto, ¿qué quiere decir? Que no es suficiente el aparato corporal que tenemos, que para escuchar, que yo no escucho porque tengo oídos, o que yo no escucho porque tengo un cerebro que me permite procesar la información. O sea que no es un tema solo de cuerpo, no es un tema solo de organismos, ¿cierto? Es un tema que tiene que ver, entonces, que lo que está afuera yo no lo replico en mí adentro, lo proceso de manera explícita, ¿cierto? No, yo le pongo mi toque personal, yo le pongo mi historia, yo le pongo mi manera como he aprendido a escuchar, yo le pongo mi manera como he aprendido a relacionarme y yo replico como he aprendido a hablar, ¿cierto? Entonces miren que es un tema pues que tiene que ver más con la forma como hacemos sentido de lo que se dice, es constitutiva con la comunicación humana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros ponemos un sello propio, o sea que la comunicación no depende de lo que se entrega nomás, sino que también depende, pasa con el que recibe. O sea, yo puedo emitir un mensaje, yo puedo emitir un mensaje de paz y amor. Voy a poner un ejemplo, yo puedo emitir un mensaje de paz y amor, pero no, es el que recibe, le pone su sello, ¿cierto? Yo puedo decirte, ay, tan bonita que estás hoy, y esa persona en ese momento hacer una interpretación muy diferente de lo que yo le quiero decir, ¿sí? Entonces, nosotros le ponemos el sentido, ¿cierto? ¿Sí? La forma como hacemos el sentido de lo que se dice es constitutivo a la comunicación humana, ¿cierto? Lo que decimos a los demás, ¿cierto? Los demás escuchan lo que escuchan, ¿sí? Decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Decir y escuchar son fenómenos diferentes. ¿Mm? Y entonces aquí uno dice, bueno, ¿cómo así? Pero si yo lo dije y me escucharon, sí, pero tenga en cuenta que el que está escuchando tiene su manera de ponerle sentido a eso que usted dijo. Yo no sé si hasta aquí voy bien o Profe. Bien real. ¿Cómo está, profe? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Profe Diana, mire con lo que usted acaba de comentar, eso es tan lo que usted dice como uno escucha, porque resulta que uno le dice, por decir, una persona lo saluda y le dice, hola, ¿cómo estás de bonita? Ay, tan bonita esa blusa que tienes. Y la respuesta casi siempre, ay, tan vieja, hace tiempo no me la ponía, nunca me la pongo. La persona le está diciendo que está bonita, en ningún momento le ha dicho si era vieja, si era nueva, pero la respuesta inmediata cuando no se escucha es, ay, más vieja, la tengo hace como 5 años y no me la ponía y casi no me gusta. Y no escuchó lo que la persona le dijo. Ay, qué bonita que te queda esa blusa. Entonces, ese tipo de cosas, pues esto que usted está comentando, a mí siempre me ha parecido que es tan importante esa parte de escuchar y recibir, porque a uno no le gusta recibir elogios. Casi siempre ustedes están diciendo, ¿cómo te queda de bonita? O sí que estás bonita. Casi siempre escucha, estás gorda, estás flaca, estás, bueno, pero cuando uno está muy bonito
o la persona te ve que ese labial te queda muy bonito, y eso que yo tengo la boca así grande y por eso no me la pinto. O sea, nunca acepto, y eso tiene que ver con la escucha. Entonces es que uno acepte lo que le están diciendo en ese momento, porque uno no le pone cuidado a la parte importante que es, qué bonito, ay, gracias, sí. Pues, o sea, yo lo aprendí hace mucho tiempo, y me parece que es porque cuando te dicen, qué bonita está, y yo, ay, gracias, así me siento. Entonces la gente queda como mirando y que, ay, qué chévere que vos respondes así. Yo digo, así como usted me dice, así me estoy sintiendo bonita, o me siento bien, o me queda bueno, ay, gracias, pero uno nunca da las gracias. Entonces me parece muy importante eso que usted está diciendo, profe. Gracias. Sí, ahí y más adelante lo vamos a mirar con el ejemplo que tú nos pones, y es que detrás de uno tiene que tratar de identificar en la escucha la intención, y para ahondar un poquito más la inquietud, que eso lo voy a explicar ahora, ¿cierto? Porque prácticamente, vuelvo y lo digo, decir y escuchar son fenómenos diferentes, ¿cierto? ¿Que se pueden conectar? Sí. ¿Que es lo ideal? Sí. Pero no necesariamente decir, el que yo diga no significa que decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Entonces, pueden ser asuntos que van en contravía. Por eso escuchar no es oír, ¿cierto? Y por eso es que ahora uno se centra tanto pues en el papel de la escucha en las relaciones humanas, ¿cierto? Escuchar es un fenómeno muy diferente a oír, ¿cierto? El oír pues es lo biológico, ¿cierto? Aunque digamos que tiene una raíz biológica, descansa en el fenómeno de oír. Escuchar no es oír. Escuchar pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones sociales con los otros, ¿cierto? Entonces aquí yo por eso les ponía, pues el papel del yo en la comunicación, porque digamos, ¿se acuerdan que hablábamos hace 8 días de ese yo que constituye? Entonces, quien escucha, entonces mire, está afuera los mensajes, lo que nos llega, ¿cierto? Y nosotros procesamos, ¿sí? Que esa es la escucha, ¿cierto? Y ahí es donde el yo, cada uno, desde su individualidad, desde su subjetividad, ¿cierto? Pues procesa, ¿cierto? Las personas son unidades estructuralmente determinadas. Esto significa que lo que les sucede en sus interacciones comunicativas, así como lo planteaba la compañera, a mí me decían antes que tan bonita y yo no asumía eso como un halago, sino que como que me reprochaba porque no estaba como muy satisfecha con mi cuerpo. Entonces le mandan un mensaje bonito, pero como ella no está satisfecha con ella misma, entonces aquí dice, entonces suceden las interacciones comunicativas. Está determinado por su propia estructura. Entonces la estructura de ella es no aceptar halagos, porque como si yo no me quiero a mí misma, estoy siendo exagerada, ¿no? No estoy cogiendo tal cual el ejemplo, pero si yo no me quiero a mí misma, entonces lo que yo escucho no es un piropo. No puede ser que a mí me manden un piropo, porque ¿cómo? ¿Cierto? Y no por el agente perturbador, es decir, lo que nos llega de afuera, ¿cierto? Nosotros lo asimilamos de acuerdo a cómo nos sintamos, nos veamos, hayamos vivido nuestra historia y todo eso, ¿cierto? Y lo que hacemos es pues le damos un sentido, lo interpretamos, le damos forma, ¿cierto? Y por eso es que aquí nos dicen eso, que las personas somos unidades estructuralmente determinadas. Decimos lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. Entonces reitero eso, decir y escuchar son fenómenos diferentes. Y aquí viene este punto, entonces escuchar no es lo mismo que oír. ¿Sí? ¿Por qué? Porque escuchar pertenece al dominio del lenguaje y se constituye en nuestras interacciones sociales con los otros, ¿sí? Entonces, cuando yo escucho, yo estoy interactuando, relacionándome, haciendo intercambios con los otros, ¿cierto?
Es nuestra manera de involucrarnos, de meterme en una trama social, ¿sí? De conectarme con el otro, de vincularme con las personas, ¿cierto? Y yo lo logro hacer si hay una escucha. Y la escucha, ¿qué implica? Implica un yo, ¿cierto? Implica que yo tenga que hacer un ejercicio de comprender eso que me llega de afuera, ¿sí? Aquí le dicen el agente perturbador, lo que me llega de afuera, ese ruido, esas palabras, ese mensaje, ¿cierto? Yo tengo que comprenderlo, interpretarlo, ¿cierto? Yo tengo que hacerlo. El oír, pues es simplemente los sonidos, ¿cierto? Pero me alejo del ejercicio de comprender y de interpretar, de involucrarme, de relacionarme, de interactuar. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta allí sería, ¿será posible escuchar cuando no hay sonidos? Profe, aquí hay una intervención a través del chat y dice, la forma en que nos comunicamos está determinado por nuestra historia de vida, la forma en que nos sentimos en ese momento específico, también por los deseos, denme un momento, e intereses que tenemos. Aplica para quien emite y quien recibe. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que es que aquí no veo totalmente la pantalla, pero ¿me pueden decir? Ah, ok, profe, sí, porque a mí no me gusta como sí. hablar sin levantar la mano y sin que me den la palabra. Ay, sí, qué pena. Es que aquí no las veo a todas. Pero no me dan la palabra. Entonces... Discúlpame, es que aquí no las veo a todas, porque como tengo la pantalla. Pero de pronto me pueden ayudar con eso, ¿vale? Voy a conectar. ¿Puedes hablar que te estoy escuchando? Bueno, este tema, a mí este tema me parece supremamente interesante e importante porque yo todo el tiempo me hago esa pregunta. Yo me considero que yo escucho e interpreto y analizo mucho las palabras y eso a mí en cierta medida me ha generado como conflictos. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho hablar a alguien tengo en cuenta mucho el tema del tono de voz, la forma en que me lo dice, también la comunicación no verbal, como los gestos que está haciendo, y en un momentico analizo como todo y como que interpreto lo que me quieren decir. Y pues en ocasiones se genera, digamos, conflicto podría ser, porque como yo las capto de una y de una respondo también, y entonces eso muchas veces, no sé, quisiera como poder entender el tema de la comunicación en el sentido de cómo yo sé que estoy recibiendo el mensaje como es y no como yo lo estoy suponiendo recibir, o que yo estoy transmitiendo el mensaje como es para que la persona lo reciba como yo lo estoy queriendo transmitir y no como de pronto la persona lo pueda estar tomando. ¿Sí me hice entender? Sí, más o menos. Pero bueno, voy a tratar de responder, ¿vale? Profe. Sí, te escucho. Bueno, yo hago parte de una organización de personas con discapacidad. Allí hay personas con discapacidad auditiva y visual. Entonces, todo eso que usted está hablando, le cuento que me lleva como a recordar momentos que he vivido con ellos y en espacios donde hemos compartido, hemos charlado, como en el tema, digamos, cuando se va a exigir un derecho, a solicitar a presentar un derecho de petición, uno ir a las oficinas. Entonces, como los compañeros ciegos o sordos, digamos, corren, los ciegos pues no pueden ver los gestos, ¿no? Porque le pueden estar diciendo sí, pero le están haciendo unos gestos que no. Y las personas sordas pues no pueden escuchar, pero sí pueden ver los gestos de la persona. He aprendido muchísimo y lo que acaba de hablar la compañera, lo he también aprendido a
a tomar, ¿no? Cómo analizo el tono de la voz, los gestos, y eso nos lleva a uno como a tomar medidas para, en el momento como lideresa que soy, para ir a exigir un derecho, ¿no? Sabiamente, el tono de voz, ese tono de voz es tan importante, porque cuando lo tengo muy alto, creen que es que estoy gritando y estoy peleando. Si lo tengo muy bajito, es la pobrecita, qué pecadito con ella. Entonces me ha llevado como a saber, y eso lo hemos estado hablando en el grupo, ¿no? Cómo podemos exigir nuestros derechos de una manera muy sabia, sin ir a pelear y sin ir a hacer sentir mal a la otra persona, pero también dándonos el lugar como seres humanos sujetos de derechos. Bye. Sí, claro. Ahí, por ejemplo, más adelante vamos a hablar del contexto, ¿cierto? Porque cuando tú decías el tono de voz, ¿en qué momento es necesario subirlo? ¿En qué momento no es necesario? ¿En qué momento cómo lo van a interpretar? ¿Sí? Y con relación a lo que decía la otra compañera, escuchar implica comprender y por lo tanto interpretar, ¿cierto? O sea, nosotros todo el tiempo estamos haciendo una interpretación, algunos lo hacen consciente, otros no tan consciente, pero nosotros estamos haciendo un ejercicio interpretativo de las palabras del otro, de los gestos, de los mensajes, ¿cierto? Y por eso es importante, recuerden siempre que el escuchar valida la comunicación, valida el lenguaje. Entonces, si yo estoy sujeta a hacer interpretaciones, ¿cierto? Pero no necesariamente mis interpretaciones, ¿cierto?, tienen que ver con lo que me querían decir. Entonces, de ahí como la importancia de poder verificar si eso que yo estoy interpretando es lo que esa persona me quiere decir. ¿Alzaron la mano? Veo una manito alzada. Hola, profe. Hola. Profe, estábamos acá como haciendo una discusión sobre este tema y bueno, la escucha tiene pues, digamos que articulado no solamente la interpretación y el análisis, sino que también es tan importante que, como decía Carmencita, nosotras cuando estamos en un ejercicio de liderazgo social, conocemos que es demasiado válido elegir a alguien para que vaya y que transmita el mensaje correctamente. A nosotros nos ha pasado que queremos que alguien que lo transmite lo haga con las palabras adecuadas, el mensaje que es, en el tono adecuado, que sea, digamos, eficiente en ese momento de hablar. Y yo creo que eso pasa también con las comunidades indígenas y las comunidades étnicas, y para ellas el palabreador cuando utilizan el palabreo, eligen una persona que tenga esa capacidad de hacerse escuchar, ¿no? Más allá de que tenga el lenguaje bello, de que tenga el conocimiento técnico, no, se elige la persona que uno entiende que da el mensaje de manera correcta y nos garantiza que se hace escuchar. Es tan importante eso cuando queremos entregar un mensaje, digamos, desde un colectivo. Sí, mira que eso que acabas de decir es clave y es precisamente la persona que tenga la capacidad de hacerse escuchar. Y hacerse escuchar no es el que hable más duro, no es el que utilice el mejor léxico, ¿cierto? No. Hacerse es la persona adecuada, la que se logra hacerse escuchar, logra conectarse con las otras personas y que el mensaje realmente le llegue. Es decir, hacerse escuchar no significa tirar información. Entonces ya sabemos que está amarrado a un ejercicio de comprensión, de interpretación y que es una interacción social con los otros. Eso es bien importante. Pero entonces, bueno, sigue la pregunta. ¿Será posible escuchar cuando no hay sonidos? ¿Los silencios? ¿Los silencios hablan? Sí. Acá Lizeth Balanta escribió, sí se puede escuchar cuando no hay sonidos, a partir de la expresión corporal, pero es que los silencios también dicen algo, poca comprensión, desinterés o desacuerdo.
Pueden decir eso o pueden decir otras cosas, ¿cierto? Es la interpretación y aquí es donde viene. O sea, no hay unos significados específicos, hay una interpretación que hacemos de esos silencios, por ejemplo. Ajá. Muy bien. Sí, por ejemplo, buenas noches. A mí me ha sucedido también de los silencios que se convierten cómodos. ¿Sí? Solamente con quedarnos callados estamos dando un mensaje significativo a otra persona o estamos transmitiendo amor. Eso me pasa mucho con mis abuelos, que el hecho de nomás estar ahí acompañándolos, ellos ya sienten que les estoy diciendo que los amo, los quiero y se siente chévere, ¿no? Todos los silencios son incómodos. Exacto, el silencio también tiene esos elementos. Entonces no es el silencio en sí, sino la interpretación que hacemos del silencio. No son las palabras en sí, sino la interpretación que hacemos de las palabras. El sentido que le ponemos al tono de la voz, al movimiento, a los gestos. Nosotros le otorgamos un sentido, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene que tratar de validar con los demás. Mira, yo entendí esto, le dice uno. Yo interpreté, yo comprendí esto. Y la persona le puede decir, no, yo levanté la ceja fue porque hice tal cosa, no porque estuviera enojada. ¿Ya? ¿Sí ven? O sea, ese es como los ejercicios que hay que hacer. Voy a presentarles un video como para que miremos desde otro lugar, pues esto de la comunicación. Me pareció bien Profe, interesante. antes del video, Sandra Patricia tiene la mano levantada. Y Sí, Sandra, te escucho. Diana también. O sea, sí, realmente los seres humanos somos bastante sensoriales. Todo lo que recibimos entra por nuestro sentido. La vista, el oído, el tacto, el gusto. Pues no es la misma interpretación que puede darte un ciego o un sordo o un mudo a la comunicación. Nosotros somos totalmente sensoriales. Entonces, de acuerdo a nuestros sentidos, así mismo interpretamos. Exacto. Diana, y van a ver que interpretamos también por otros elementos que ahorita los vamos a conversar, ¿sí? Diana, como le estabas contando ahora, muchas relaciones se terminan por el WhatsApp y básicamente dejan a la persona en visto y se acaba la relación. Ya es un silencio total y la otra persona no tiene ni idea qué pasó. Y ahí es no una hay forma escucha. de interpretar el silencio. Sí, pero no se valida la escucha. Se transmite un mensaje y queda a la libre interpretación. Complicado eso. Voy a compartirles, ¿dónde está? Ve cómo hago aquí. A ver, aquí, vamos a darle a optimizar. ¿Dónde era? Aquí, compartir pestaña. Esperen, yo share screen. Bueno, debe ser por aquí. Mandámonos por aquí. Bueno, esta es una pregunta. Van a ver cómo... Bueno, vean el video y luego lo conversamos. ¿Qué significa virgen? ¿Lo escuchan? Verter 3 huevos, 2 cucharadas de aceite y 6 cucharaditas de azúcar. Y queso fundido. Mami. Sí, cariño. ¿Qué significa virgen? ¿Cómo, querida? ¿Qué significa virgen? Las chicas y los chicos, es decir, adultos, sus cuerpos son diferentes, pero están hechos para unirse de una manera ingeniosa, como un rompecabezas. ¿Como los que hace el abuelo? Sí. Digo, no.
Cuando mami y papi se aman mutuamente, mucho, algunas veces les gusta demostrar lo mucho que se aman. ¿Papi le da un regalo a mami? Algo así. ¿Qué clase de regalo? Papi tiene una cosa especial y mami también. Y cuando mami y papi quieren hacer algo muy especial, hacer un bebé, entonces papi toma su cosa especial y la coloca en el lugar especial de mami. ¿Winchester? No. ¿El almacén? No, cariño. Un lugar especial en el cuerpo de mami. Y eso hace a mami sentirse muy feliz. Y papi también se siente feliz. Y al final, después de un momento, a veces muy rápido, papi se pone tan contento que tiene un tipo de boom y una explosión. Y todas las semillas de papi salen disparadas y compiten por llegar al óvulo de mami. Y a eso se le llama hacer el amor. En fin. Hasta que lo hagas por primera vez eres, bueno, virgen. Creo que eso lo explica casi todo. Y entonces, ¿qué quiere decir extra virgen? ¿Lo pudieron ver? Sí, muy Sí, bueno. claro, profe. Muy bueno. Bueno, ¿y qué pasó con la comunicación? ¿Ustedes qué opinan? Pues yo creo que la mamá... Ahí no hubo. ¿Me está escuchando? Sí, Elizabeth. Bueno, yo No, creo que la mamá, pues, no supo explicar lo que en realidad la niña preguntaba. Ella se fue por un camino y la niña estaba en otro. Exacto. Muy bien. Ahí no hubo comunicación. Digamos que lo hubo, pero estaban en canales diferentes. Sí. No sabía que él estaba Porque preguntando. La verdad. ¿Y qué más pasaba en la comunicación? entendió. Ella sí, la señora sí entendió lo que la niña le preguntaba. Ella no tuvo- Escuchó las palabras, Y pero la ella se gente- ubicó en otro contexto. Ajá. La mamá no supo explicarle a la niña lo que ella le estaba preguntando. ¿Se validaba la escucha ahí? O sea, digamos, cuando la mamá le hablaba, ¿qué pasaba con la niña? La niña, ¿cómo iba a responder? Lo que pasa es que ella no le preguntó, no le hizo preguntas como para validar lo que ella le estaba preguntando. O sea, ella tomó de una, pero no le hizo ningún tipo de pregunta más a la niña para poder como contextualizar esa Miren parte. que, muy bien. Miren que a veces por no validar la comunicación a través de la buena escucha, muchas veces nos pasa eso. Nos vamos por canales diferentes, ¿cierto? Y luego es que nos pasa, entendemos que, esto no era lo que, de esto no era lo que yo estaba hablando, o esto no era lo que yo estaba hablando, o esto no era lo que... Enid, ¿puedes apagar el micrófono? Bueno, entonces voy a seguir porque ya nos está como la noche. Voy a seguir presentando. Bueno, entonces, por eso entonces el lenguaje es acción. Cuando hablamos, actuamos. Y aquí viene algo bien interesante. Si el lenguaje es acción y cuando hablamos, actuamos, cuando actuamos cambiamos la realidad y generamos una nueva. Cuando escuchamos palabras,
también escuchamos acciones. O sea, nosotros no solamente escuchamos las palabras, sino que vemos los gestos, vemos las posturas corporales, interpretamos actitudes, ¿sí? Entonces, por eso dice que escuchamos acciones. Y esto de que cambiamos realidades y generamos una nueva realidad, pues esto tiene que ver, por ejemplo, y desde, digamos, desde hace 8 días lo estamos hablando de las narrativas, de las experiencias emprendedoras de ustedes, ¿cierto? Y es que no recuerdan ustedes, por ejemplo, conversaciones que para ustedes fueron definitivas, que las transformaron, que las han hecho pensar diferente, que las han hecho ubicar el mundo desde otros puntos de vista, ¿cierto? O sea, desde allí, si el lenguaje es acción, y si cuando hablamos actuamos, pues digamos que podemos cambiar realidades y generar nuevas posibilidades, ¿cierto? También vuelvo y les digo que nosotros escuchamos no solamente palabras y acciones, no es suficiente con reconocer que escuchamos acciones, hay que identificar, ¿cierto? También las intenciones. Porque se parte de la idea que nosotros actuamos no porque sí, o sea, cada acción tiene una intención. Entonces, por eso, cuando nosotros escuchamos 3 elementos. Escuchamos lo que se dijo y cómo se dijo. Escuchamos la acción involucrada que se dijo. O sea, nosotros no solamente escuchamos lo que se dice, sino cómo se actúa lo que se dice. Y también escuchamos las acciones que nuestro hablar produce, ¿cierto? Es decir, la repercusión que hay en el otro. No sé quién tiene el micrófono activado, que hay como mucha interferencia. Sí, profe, que apaguen el micrófono y también que aprovechen para llenar la asistencia. Sí. Entonces miren cómo nosotros escuchamos las acciones, escuchamos lo que se dice y también escuchamos lo que sucede cuando nosotros hablamos. Entonces, ¿qué pasa? Cada acción, ¿sí? Cada acción está amarrada a una intención, ¿cierto? Pero también detrás de esa intención hay una inquietud, ¿cierto? Al escuchar generamos una interpretación sobre aquello de lo que la persona que habla se está haciendo cargo al hablar. En nuestra experiencia emprendedora, ¿qué importancia tendría, por ejemplo, reconocer las inquietudes de nuestros y de nuestras clientes, ¿cierto? Clientes y clientes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir... Ay, esperen un momentico, yo quito... Disculpen un momentico, yo quito acá esto. Es que cuando está así no las puedo ver. Listo, allí. Bueno, entonces lo que les decía es que la comunicación es acción, ¿cierto? Y las acciones no suceden porque sí, tienen una intención y creo que ya habíamos hablado de eso, ¿cierto? Está la intención y está la acción. Pero, ¿cierto? Antes de esa intención hay una inquietud. Plantea, por ejemplo, estas reflexiones en torno a la comunicación. Y la inquietud es, digamos, qué es lo que nos impulsa, qué es lo que nos moviliza a actuar, ¿cierto? O sea, está la inquietud, está la acción, ¿cierto? Y eso se ve reflejado en nuestra comunicación, en lo que hablamos, ¿cierto? Entonces, que digamos que allí es importante que nosotros logremos interpretar, y esto es lo que nos permite conectarnos con las otras personas, ¿cierto? Que podamos hacer una interpretación sobre aquello de lo que la persona que habla se está haciendo cargo al hablar. O sea, esa persona, ¿por qué nos habla de eso? Esa persona, ¿por qué nos hace ese requerimiento? ¿Sí? Y eso sucede mucho, por ejemplo, en
digamos, en relaciones que tienen que ver con el cuidado, ¿cierto? En relaciones de pareja, en relaciones cuando nosotros logramos identificar en los clientes, ¿cierto? Es que realmente necesitan, ¿cierto? Entonces allí, pues ese punto es como bien interesante para que lo tengamos en cuenta, que no es solamente poder identificar la intención, sino la inquietud que moviliza a las personas para hablar de lo que hablan, ¿cierto? Eso es bien importante. Bueno, y aquí viene este otro punto, y es cómo nuestras conversaciones tienen poder, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque acabamos de decirlo por acá, ¿cierto? Que cuando hablamos, cambiamos la realidad y generamos nuevas realidades. Entonces, nuestras conversaciones tienen poder porque hablar rearticula el mundo como un espacio de lo posible, ¿cierto? Luego que alguien dice algo, nuestras posibilidades emergen y antiguas posibilidades dejan de existir. Es decir, en la medida, las conversaciones, ¿cierto? El poder desarrollar conversaciones que tengan poder, pues nos pueden cambiar nuestra vida, pueden transformar nuestra manera de entender y ver el mundo, nos pueden abrir caminos que nosotros no habíamos visto, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de ustedes, qué interesante podría ser identificar en qué momento de sus vidas, en su experiencia emprendedora, han tenido esas conversaciones que tienen poder, esas conversaciones que las han llevado a ustedes a ubicarse diferente, a redireccionar su experiencia emprendedora, por ejemplo. Entonces, ese es como un ejercicio, pues, bien interesante. Todos hemos tenido experiencias de salir de una conversación y reconocer que el mundo es otro, que se han abierto o cerrado puertas y que podemos escuchar, que podemos entrar a espacios, ¿cierto? Que antes estaban vedados o que algo muy valioso se rompió mientras estábamos en esa conversación. Si hacemos el ejercicio, yo sé que cada una va a tener una experiencia que contar. Entonces, por eso hablamos de acuerdo a cómo somos, ¿cierto? Al hablar, revelamos quiénes somos, ¿cierto? Y quienes nos escuchan, puede solamente escuchar, puede no solamente escuchar lo que decimos, puede también el ser que se constituye al decir aquello que decimos. Es decir, la otra persona se va a conectar no solamente con lo que decimos, sino que también se conecta con nuestro ser. El hablar no solo nos crea, sino que también nos da a conocer, nos abre al otro, a quien a través del escuchar tiene la llave de acceso a nuestra propia forma de ser, a lo que llamamos el alma humana. Y esto es bien interesante, porque mire que venimos diciendo que el lenguaje es acción, ¿cierto? Venimos diciendo que hay que lograr identificar la intención, la inquietud, lo que moviliza la comunicación, qué es lo que hace que esa persona hable de sí mismo. Estamos diciendo también que nuestras conversaciones tienen poder y eso es un elemento pues revelador y es un elemento clave en la experiencia conjunta que ustedes están haciendo de emprendimiento. Y también estamos diciendo que hablamos de acuerdo a cómo somos, ¿cierto? Y esto es clave, porque en la medida en que yo reconozca que hablo de acuerdo a cómo soy, ¿cierto? Pues yo tengo que darme un valor en ese proceso de la comunicación. Y aparte de eso, pues que eso me permite conectarme con el otro ser, ¿cierto? Es la manera de acceder, bueno, a lo que se le llama alma humana, si ustedes lo quieren decir hablar. Entonces, mire cómo no solamente nos crea, sino que también nos damos a conocer, nos abrimos a otras personas. Entonces, miren como la trascendencia que implica lo que es la comunicación, pero la comunicación pensada desde el lado
de la escucha, ¿cierto? La comunicación pensada como una conversación que puede ser poderosa, la comunicación pensada como una acción, la escucha entendida no solamente por lo que me dicen, sino por lo que veo, por lo que logro, y aquí lo decíamos, yo no solamente escucho lo que me dicen, yo también veo la acción del otro, yo también veo el efecto que se produce en el otro, en la otra persona. Entonces, por eso, escuchar efectivamente, ¿qué implica? Reconocer el contexto de la conversación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el comercial que acabamos de ver, que es un comercial para promocionar un aceite extra virgen, ¿cierto? Pues estas personas, la niña y la mamá, estaban en un contexto diferente, ¿cierto? Entonces hay que reconocer el contexto de la conversación, lo que venimos hablando, por qué lo venimos hablando, ¿cierto? Y desde aquí, por ejemplo, a veces en las noticias nos desinforman mucho, porque cortan. Hacen una entrevista y cortan es un pedacito y no muestran el contexto de la conversación. Entonces hay que poder identificar cuál es el contexto de la conversación en ese momento, porque en ese momento subimos el tono de voz, o porque en ese momento nos quedamos callados, o porque en ese momento usé las palabras que utilicé. En ese contexto está bien, pero en otro contexto pueda que no. Entonces el contexto de la conversación. Otro asunto, el estado emocional de la conversación. O sea, yo no hablo igual cuando estoy emocionada, yo no hablo igual cuando estoy triste, ¿cierto? Identificar el otro, ¿cierto? ¿Cuál es el estado emocional? Como pareja, no nos hablamos igual cuando estamos de luna de miel, no nos hablamos igual cuando estamos haciendo unos ajustes en la relación, cuando estamos en conflicto, cuando estamos de tropel, de pelea, ¿cierto? O o en las relaciones parentales, por ejemplo, o si estoy en mi equipo de trabajo, y cuántas veces no les ha pasado a ustedes en su equipo de trabajo que están en un momento de mucha acción, y en esa acción no nos podemos poner con delicadeza, sino ve, hacele, ve tal cosa, lo otro, ¿cierto? Y en ese contexto de la conversación, en ese estado emocional, era posible hablarnos así, golpeadito y rapidito, porque necesitamos salir de esta responsabilidad que tenemos, ¿cierto? Pero en otro contexto, pues si me hablan así, como que no me cuadra. Entonces, ¿sí ven la importancia de eso? También hay una historia personal que hace parte de la escucha, o sea, yo escucho con el alma, yo escucho con el corazón, yo escucho con mi historia de vida, ¿cierto? Y por eso hay cosas que realmente las personas le dicen a uno, no, yo no me di cuenta, yo no le escuché. Y uno dice, pero te lo dije, no, me lo pudiste haber dicho, pero yo no te lo escuché. O sea, hay cosas que nosotros nos negamos a escuchar, y ahorita les voy a poner un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces, pues hablamos digamos, con nuestra historia. La pregunta ahora es, con esto que acabamos de trabajar, con relación a la escucha, es, ¿qué sucede con las redes sociales y la escucha? Que pues ya de algo hemos venido hablando. Pero miren allí la complicación de las redes sociales y la escucha. Porque ¿qué pasa con las redes sociales? Las escucho. A ver, las redes sociales, Dianis, son un medio de comunicación masivo, ¿no? Que le hablan a muchísima más gente. No sabemos realmente, pues básicamente a cuánta gente o quiénes realmente están involucrados, porque inclusive se dice ahora que hay algoritmos que son quienes definen esos mensajes porque conocen qué es lo que queremos escuchar las personas. Entonces, pues ahí está el ejemplo de cómo ganó Trump en Estados Unidos, cómo se han caído campañas políticas, cómo también se ha manejado el tema
de mercadotecnia. Entonces, ahí, exacto. ¿Cómo se validan las inquietudes? O sea, exploran las inquietudes y desde allí tratan de enviar los mensajes. Sí, escucho. Creo que María del Rosario. No, y lo otro es que a través de las redes sociales se nos ha olvidado escribir. Ya mandamos emoticones, lo que decía aquí la compañera de Elina. Ya mandamos, son puros, sí, todo eso, digamos que todos esos emoticones, los otros son los, bueno, se me escapa, pero entonces ya no se nos ha olvidado escribir. Ya se nos ha olvidado escribir porque mandamos puros mensajes y entonces ahí como que se ha perdido también el tema de la comunicación, ¿no? Sí, y hay otro asunto, y es que, por ejemplo, con el tema de redes, nosotros leemos mensajes, pero nosotros leemos con acento. Entonces allí, por ejemplo, puede ser que a mí me manden un mensaje, pero yo le pongo la emocionalidad. Ahí no tengo la posibilidad de lo que hablábamos anteriormente. Y es que cómo se vuelve una acción, cómo pueden leer mi acción, cómo pueden leer una actitud, ¿cierto? Hay algo que dice la compañera en las redes, perdón, en el chat, dice, el reto es usar redes a favor de nuestros emprendimientos. Entonces tienen que pensar muy bien, pues como en estos asuntos, ¿cierto? O sea, realmente, ¿qué podría establecer? ¿Cómo poder validar la escucha, ¿cierto? Desde una plataforma virtual, por ejemplo. ¿Cómo poderla validar? Eso sería un reto bien interesante. ¿Cómo poder identificar las intenciones y las inquietudes y poder llegarle a, digamos, a sus clientes, ¿cierto? De tal manera que puedan, digamos, garantizar una comunicación con ellos. Bueno, quiero mostrarles en esto otro video que me pareció fabuloso para que lo analicemos con base en lo que hemos hablado. Aunque hoy se me fue el tiempo, pero ya les... A ver. No, espere, dale compartir. Entonces yo lo abro acá. Mientras tanto, quiero recordarle a las que no han llenado el formulario de asistencia que porfa lo llenen para llevar una trazabilidad de los talleres. Gracias. Gracias a ti. Bueno, aquí les voy a presentar, este es un cortometraje, se llama Lo que tú quieres oír. Vamos a... Me confirman si lo ven y lo escuchan, por favor. Sí se ve y sí se escucha. Sí, señora. No lo veo. Está oscurito. Espera, es que tengo que entrar en casa. Pues... Sí. Más mono, ¿sabes lo que me he dicho hoy? Profe, te he hecho un dibujo. Y me enseña un trozo de papel donde supuestamente salgo yo, imagínate. Un churro de color violeta que pone Sofía. Sí. No, mañana voy a ir, voy a comprar un marco y lo voy a colgar en casa. No, a Miguel no creo que le importe, no se fija en las paredes. Está todo el día con el ordenador. Sí, viene hoy. Pues es que me parecía cutre hacer una cena rápida, así que he pensado. Compro una dorada, le hago una dorada a la sal que le encanta,
Y es más fácil de hacer que un guiso. Sí. Ana, perdona, que es que no te estaba escuchando. Sofía, soy Miguel. Si estás en casa, por favor, coge el teléfono. Es urgente que... Ana, ¿te importa que te llame en un momento? No, no, estoy bien. Venga, vale, hasta luego. Sofía, soy Miguel. Si estás en casa, por favor, coge el teléfono. Es urgente que hablemos. ¿No estás? Sofía, Dios, no sé cómo decirte esto. No voy a volver a casa. Ni esta noche ni ninguna otra. Es que tú no te das cuenta, pero necesito que me des algo de tiempo. Porque tengo que pensar, aunque sé que puede que no lo merezca, pero no quiero volver. Tú no te das cuenta, estás con tus niños y tus plantas. Durante meses he pensado en que podíamos intentar salvar lo nuestro, pero no es verdad. No quiero ser un inmaduro y lo he sido mucho tiempo para no decirte lo que pensaba. Ahora creerás que soy un cerdo, claro, yo lo pensaría, pero pronto habrás hecho tu vida al margen de mí. Yo lo necesito. Necesito marcharme, salir de esa casa. Ahora te echo de menos, pero pasará. Ya no te quiero. No quiero salvar lo que queda de nosotros. Siento no tener fuerza para decirte esto a la cara, pero si lo hablamos me quedo. Me quedo y no quiero quedarme. Hola Sofía, soy yo. ¿Sabes ya cuándo vas a venir? Los niños me preguntan por ti. Bueno, luego te vuelvo a llamar. Un beso. Hola Sofía, llámame en cuanto puedas. Pero llámame, por favor. Estoy preocupada. Sofía, soy Ana. Mira, te llamo por la escuela. Tienes que pedir una baja por depresión o no sé. Pero no puedes seguir sin venir y no decir nada. Mira, Juan Carlos está mosqueadísimo. Yo le he dicho que estás enferma, pero ya sabes cómo es. Además, te vendría bien volver a trabajar y saliendo un poco, ¿no? Bueno, llámame cuando puedas. Un beso. Sofía, soy Miguel. Si estás en casa, por favor, coge el teléfono. Es urgente que hablemos. ¿No estás? Sofía, Dios, no sé cómo decirte esto. No voy a volver a casa. Ni esta noche ni ninguna otra. Es que tú no te das cuenta, pero necesito que me des algo de tiempo. Porque tengo que pensar, aunque sé que puede que no lo merezca, pero no quiero volver. Tú no te das cuenta, estás con tus niños y tus plantas durante... Sofía, soy Miguel. Sofía, necesito volver a casa. Esta noche, durante meses he pensado en salvar lo nuestro. Necesito volver a... No quiero ser un inmaduro. He sido mucho tiempo por no decir lo que pensaba. Te quiero. Habrás hecho tu vida al margen de mí, pero necesito volver a casa. Te quiero. Quiero salvar lo que queda de nosotros. Te quiero. Siento no tener fuerza para decirte esto a la cara. Te quiero, te quiero. No. Tu nombre no suena, tus ojos se alejan, ya no quema. Sin ti soy más grande, todo por delante. Bueno, ¿cómo les pareció? No, pues súper, profe. Hay que manejar programas de edición para hacer esa
esa transformación. Ajá. Sí, ¿qué nos hace pensar ese videoclip, ese cortometraje con A veces relación? en nuestra vida nos negamos a escuchar lo que realmente está pasando y nos hacemos lo que hizo ella, una película de lo que sí quería escuchar. Ujú, ujú. ¿Se acuerdan cuando veíamos ese punto donde decía aquí, hay una historia personal que hace parte de esa escucha? Ujú. Ahí se ve palpable, ¿cierto? Sí, Total, profe. Ujú. Sí, y a veces pues nos nega, o sea, el mensaje está ahí, pero también decíamos cómo, pues el mensaje está, pero nosotros lo asimilamos, lo transformamos, lo interpretamos, le moldeamos damos a nuestro gusto. sentido. Ujú, Ponemos nuestro toque exacto. de Y vivimos. conveniencia. Exacto. Sí. Bueno, pues básicamente, sí, sí. A ver, yo pienso que con eso es algo como que no le damos importancia a lo que tenemos ahí y nunca le hemos colocado como la trascendencia, ¿no? Y cuando ese alguien o eso llega con una información que no nos gusta y que dábamos por hecho, pues nos paraliza y nos toca escuchar, volver a escuchar, sentarnos, interpretar, volver a escuchar, porque lo teníamos como tan fijo, estaba tan en nuestro contexto que nunca vimos venir el mensaje. Ella nunca vio venir el mensaje. Sí, pero imagínense, no lo veía, pero estaban todas las señales. Llegó y el cuadro ya no estaba. Supongo que en ese cuadro vieron el marco en la pared, ¿cierto? No está, me imagino que era una foto de los dos, pero se negaba y hasta lo último se negó. Lice. Sí, dame un segundo. Ahora sí, qué pena. Digamos que hay muchos elementos que analizar allí porque, pues por una parte, ella estaba en una forma de vida, de llevar la relación, ¿cierto? De pensar, tenía una lectura de lo que era el otro, ¿sí? De lo que era Miguel. Pero también tal vez habían como unos intereses de ella permanecer y conservar una relación y no escuchó y no leyó lo que Miguel quería para sí y para la relación. Entonces, eso hace tener como una reflexión muy clara y es que en todo momento, si es posible, o sea, eso es un ideal, las intenciones, lo que se piensa pueda ser expresado de una manera como clara, directa, no dar por hecho las cosas, sino conversarlo, como usted lo decía, validar que lo que uno está diciendo realmente es lo que se está interpretando, porque lo pueden escuchar, pero lo pueden interpretar de otra forma. Entonces creo que hay muchos elementos allí y que lleva como a pensar de que no hay que dar todo por sentado, pero aún así también cómo se puede usar la comunicación a nuestro favor. Es decir, en este caso ya transformó un mensaje para poder liberarse, o sea, lo editó para poder liberarse de esa carga que tenía en ese momento y eso la impulsa a seguir adelante, ¿cierto? A cambiar su estado de ánimo y demás. Pero eso ya es otro nivel de conciencia, saber cómo usar la información y esa comunicación a favor, eso ya es otro nivel. Sí, claro, a favor, pero sin desconocer lo que está pasando con el otro, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no sé si alguien quiere cerrar el día de hoy con una conclusión del tema que trabajamos. No, pues yo creería que este es un tema tan importante, profe Diana, y que a veces no le hemos prestado la atención realmente a lo importante que es la escucha para nosotras, ¿no? Lo que podríamos lograr si ejercitáramos realmente y realizáramos esa actividad de la escucha a conciencia, integrada con nosotras,
y en una proyección hacia lo que estamos vendiendo o lo que estamos haciendo. Porque básicamente pues tenemos unas iniciativas económicas, algunas otras no, pero básicamente todo lo que nosotras hacemos en la vida es político, y todo lo político también es algo que tiene que ver como cómo vender tus ideas, cómo vender tus pensamientos para que se puedan agenciar, por ejemplo. Entonces es demasiado importante la escucha. No la teníamos así tan importante, la veíamos más importante era la narrativa, comunicar, tratar de expresarnos, pero esa escucha nos da la habilidad suprema para interrelacionar y construir, co-crear. Entonces yo siento que ha sido una clase espectacular, profe, muchas gracias. Sí, poder generar esas conversaciones con poder de transformación. Y pues en el caso de nuestros emprendimientos, es el escuchar nos ayuda a poder llegar contundente a ese cliente, poderle ofrecer ese producto que el espacio está necesitando, que el sector o el terreno o el cliente como tal, uno sabe que le va a llegar en el momento y que va a pagar por él. Sí, muy bien, Cruz. Milena, levanta la mano. Doctora, Dianita, yo Doctora, creo no. que, bueno, Diana, Diana, a mí me parece que más que por el emprendimiento, yo lo enfoco más para nivel del hogar. Todas somos cabeza de familia, tenemos un hogar, tenemos unos hijos, tenemos una familia, y yo pienso que pues todo nuestro emprendimiento y toda la raíz de nuestra vida está en la mayor empresa que tenemos, y es el hogar, y es la familia. Entonces yo pienso que esta herramienta que nos acabas de dar, y como dice Dialina, y el conocimiento de cuánto queremos que nos escuchen, pero cuánto no escuchamos. Entonces, y siendo como mamás, en los empleos, entonces yo veo que esto nos acaba de dar, si en el hogar no funciona, eso es todo, ¿no? Un feedback nos va a funcionar en el trabajo, nos va a funcionar en nuestros emprendimientos, nos va a funcionar. Entonces, arrancamos de la raíz, que para mí el emprendimiento más grande que tenemos en nuestro hogar. Entonces, pues darte las gracias, porque realmente cuando uno aplica, yo en parte he conocido algunas cosas, por eso te compartí lo que me ha tocado vivir, y realmente escuchar ha hecho que cambie muchísimo, muchísimo mi vida, porque yo soy una persona que atiendo público todo el tiempo, y todo el tiempo la gente llega a decirme, y yo escucho mucho a la persona, pero lo he aprendido mucho más ahora, porque uno cuando atiende público llega un momento en que se satura, lo que tú acabas de dar el ejemplo. Cuando uno tiene momentos de choque, de rapidez, la conversa y la forma de expresión es diferente a cuando estamos calmados, y entonces ese tipo de cosas hace que uno aprenda a escuchar, y uno poco lo hace, pero uno lo va a aprender, y cuando uno empieza a escuchar, yo soy de las que soy pues muy creyente, y dice, en el silencio, cuando uno está solo, ahora en esto de la pandemia, que hemos estado tan en la casa y que todo el mundo está, cuando llega el momento del silencio, uno se da cuenta lo importante que es la escucha. Entonces, darte las gracias, porque estas herramientas hacen que lo pongan a uno a pensar muchísimo sobre en qué estoy fallando y qué puedo mejorar, y eso va a ser una herramienta máxima. Diana, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias a ti por tus aportes. Bueno, entonces espero que me vuelvan a invitar, porque me gustaría seguir acompañándolas en el proceso. Nosotras estamos absolutamente agradecidas. Créame que en estas dos clases también, además de agradecidas, de motivadas, hemos tenido momentos en que hemos estado tan conmovidas, porque nos hemos visto reflejadas en muchas de las cosas que has estado diciendo. Una de las experiencias bonitas es que esta clase, por ejemplo, estuvimos con Dielina escuchándote y comentándolas, ¿no? Entre nosotras, explicando cosas, no solamente a nivel de liderazgo o a nivel de emprendimiento, sino a nivel personal, a nivel familiar. Entonces, muy, muy agradecidas
o sea, espectacular, y por supuesto que nos gustaría que nos pudieras acompañar todos los encuentros, todos, profe, mil y mil gracias por brindarnos esta oportunidad. No todos los días, no en todos los espacios de formación uno encuentra estas calidades, tanto profesionales como humanas. Entonces, profe, muchísimas gracias. Sí, querida No, profe a Diana, y usted. sobre todo la oportunidad que las chicas de este equipo, de este proceso, tengan esa voz, ¿no? Esa voz que no es académica por allá lejana, sino que es una voz muy cercana como la tuya, profe, y eso pues es un privilegio para todo el equipo, y nos sentimos muy orgullosas de que podamos, que hayamos podido tener de verdad esta alianza. La próxima semana pues ya llegará el tema administrativo, que ya es un tema más técnico que nos va a tocar, y pues que va a ser también de mucho provecho, pero yo creo que este taller, estas dos clases, estos dos talleres son abrebocas que no nos sensibilizan, sino que nos llenan de mucha emoción para avanzar. Bueno, Entonces, sí. pues no, profe, chao, decirte que estás invitada y estás invitada a los recorridos que hagamos en los intercambios de saberes, y bueno, que las chicas se despidan también y que tú te despidas. Bueno, está bien. Muchas gracias, profe. Dios la bendiga. Gracias por su Gracias, aporte. profe. No, gracias Muchas a ustedes. bendiga. Me llevo mucho Gracias, profe. aprendizaje. Feliz noche. Bueno, Muchas gracias. hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Dios la bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Saludos a Cruz, dijo que casi no podía escuchar, pero siempre estuvo ahí juiciosita. Pero por lo Chicas, tarde que prendan la cámara. un minutito a la Cámara para tomarnos formación. Muchas una gracias. foto. Prendamos la cámara y llegamos a adiós, porfa. No sé cómo se ven las cámaras. Adiós, que pasen buena noche. En cámara, chao. Saca fotos. Van a sacar la foto. Vamos a sacar fotos